¿Cómo fue su inicio, su punto de partida en la industria musical, profe? Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi papá, trompetista y director de la banda de mi pueblo. Yo soy de un pueblito que se llama La Llanada Sucres. Y pues digamos que nací rodeado de mucha música. Mi papá, mis tíos, músicos. Y pues mis regalos de niño que yo recuerdo siempre fueron un tambor, una trompeta de plástico o algo relacionado con la música. Y desde muy niño, pues obviamente esa inclinación. Yo recuerdo que juntamente con mis primos, nosotros hacíamos o formábamos una banda, siendo niñitos, ¿no? 6 años tal vez, 5 o 6 años. Hay unas sillas artesanales en la costa que se llaman taburetes, creo que todavía existen, y Las son butacas. de cuero de vaca, y al calor del sol del mediodía eso sonaba como un tambor. Entonces nosotros tomábamos esos taburetes y tapas de las ollas y tocábamos. Las trompetas obviamente eran nuestras voces y hay unas fiestas muy tradicionales en la sabana de Sucre y Córdoba tal vez que llaman carreras de a caballo. Entonces nosotros tocábamos y los niños con unos caballos obviamente de palitos se subían y hacían sus carreras. O sea, era una cosa muy, muy bonita. Y obviamente mi padre, al ver esa inclinación musical, nunca me preguntó, ¿quieres ser músico? No, simplemente él, ya cuando yo tenía tal vez, no sé, yo estaba como en cuarto de primaria, buscó un grupo de muchachos para, para enseñarles y llamó a un maestro y dentro de ese grupo de muchachos yo estaba. Yo era el menor, o sea, los otros muchachos tendrían, no sé, 20, 18, 16, y yo tendría, no sé, 10 años tal vez, no sé, a cuarto de primaria cuántos años puede tener uno. Y así empezó de esa forma mi vida musical. Pues, obviamente en ese entonces los maestros estaban por poco tiempo y aprendí muy poco, pero eso poco que aprendí me sirvió mucho. Mi papá me llevaba con la banda, pues yo iba, ¿no? Con la banda, pero no sabía mayor cosa, entonces me tenían que decir cómo pisar las respuestas a algunos temas, entonces me iban diciendo y ahí el oído se fue desarrollando, y yo pues siempre con ese anhelo de estudiar, siempre agarraba el instrumento y hacía, y hacía, y hacía, y recuerda pues que en ese entonces no había internet, en mi pueblo no había luz, no había teléfono, entonces la información era escasa, muy escasa, Pero su pero merced no. comenzó, su merced comenzó directamente con el bombardino. Empecé con un instrumento que le llamaban barítono, que es como un bombardino más pequeño. Ah, ok. La banda lo tenía, porque la banda no tenía bombardino. Pero, bueno, perdón, corrijo. Antes del bombardino yo empecé con la trompeta, porque en mi casa sí había trompeta, mi papá era trompetista, pero no sé por qué me afectaban las amígdalas. Siempre que cogía las trompetas se me inflamaban las amígdalas. Entonces mi papá dijo, no, vete por el bombardino. Y realmente a mí me gustaba el bombardino. Entonces me prestaron un barítono que era como un bombardino más pequeño y con eso fue que me inicié. Bien, maestro. Interesante ese inicio. Ya esas tradiciones se han ido como perdiendo, ¿no? O su merced sabe si aún hacen la carrera de caballos. Sí, sí, esas fiestas tradicionales sé que las hacen porque por ahí en las redes a veces veo como que videos de ese tipo de fiestas. Interesante, maestro. Bueno, eh, segunda pregunta. ¿Qué sabe usted de la llegada del bombardino a Colombia? Hay teorías que no las tengo confirmadas, pero tengo entendido que llegó con las bandas marciales que había en esa época, bandas militares, obviamente llegó de Europa y eran las bandas que existían en esa época, ¿no?
llegó con esas bandas militares o marciales, y con el tiempo los músicos de esas bandas marciales fueron descifrando las melodías de los grupos de gaitas que ya existían en ese entonces, y empezaron a armarlo, pues lo que hoy conocemos como bandas tradicionales, ¿no? Y de esa forma, pues los instrumentos europeos empiezan a ser parte de nuestra música, la música colombiana. Entiendo más. Bueno, la tercera pregunta ya es más personal. ¿Con qué agrupaciones acá en Colombia ha tenido la oportunidad de estar y en el extranjero? Bueno, la historia es larga, bien larga. En cuanto a presentaciones en vivo, yo me inicié con Lisandro Mesa, después hice parte de la orquesta de Juan Piña, y estando con Juan Piña me voy a Bogotá. Estando en Bogotá, empiezo a ser parte de las orquestas locales, orquesta de los Tupamaros, los Caribe, las orquestas de ese entonces. Pero ya después, digamos, empiezo a ser conocido en el ámbito nacional, y a través de las grabaciones hice parte de Fruco y sus Tesos, de los Corraleros de Majagual, de Yo Arroyo en algún momento, de los Vallenatos. No era que fuera un músico fijo, pero toqué con Diomedes Díaz, grabé obviamente con todos ellos, con Jorge Oñate también, con los Betos. Después entré a ser parte de Carlos Vives, Grupo Nietzsche, también con Guayacán Orquesta, así que más colombiano, de tocar en vivo, porque digamos grabar sí con todo el mundo, pero tocar en vivo, pues los grupos que estoy diciendo, Totó la Momposina, César Mora, Juan Carlos Coronel, bueno, sí, digamos que serían eso lo más importante. Bueno, Antonio Arnedo, y así está. Francisco Zumbaque alguna vez me invitó para tocar con la Banda Sinfónica Nacional, con la Filarmónica, con la Orquesta Sinfónica, momentos, ¿no? O sea, no, pero sí. Y a nivel internacional, pues con Rey Ruiz, con Tito Nieves, con Marc Anthony, con Víctor Manuel, con Cheo Feliciano, Oscar de León, Adolescentes, grupo Galés Colombiano. Sí, o sea, muchos grupos para actuaciones en vivo. Bueno, ¿usted cree que el bombardino le ha aportado algo a la cultura colombiana? Mucho. El bombardino en la historia reciente de Colombia es bien interesante, porque digamos que lo dio a conocer los Corraleros de Majagual. Digamos que fue de las primeras agrupaciones que empezaron a difundir el sonido del bombardino, el maestro Rosendo Martínez. Pero el bombardino después llega un momento en que se vuelve como un instrumento de museo. Cuando digo instrumento de museo, es que otra vez como que volvió a su lugar, a las bandas, y ya no se escuchaban grabaciones por mucho tiempo. Y Juan Piña es el que otra vez lo rescata, lo saca del museo y lo pone en la palestra pública, grabando yo con Juan Piña, y después empiezo a grabar con los Vallenatos, y otra vez vuelve ese boom del bombardino en los grupos nacionales, sea una orquesta, sea un vallenato, llámese Carlos Vives, llámese Yo Arroyo, llámese Diomedes Díaz, porque de un momento el bombardino otra vez empezó a surgir y a tomar un lugar en la música colombiana que no había tenido antes, porque anteriormente el bombardino era exclusivo, pues, de una sonoridad como los corraleros, pero después de los años finales de los 80, el bombardino tomó un auge y se vuelve un instrumento casi que obligatorio
en muchos grupos, en muchas agrupaciones, empezando por los vallenatos, que digamos que los vallenatos no tenían bombardino, y los grupos tropicales de esa época, Cayo Arroyo, y bueno, Carlos Vives, y todos los vallenatos. O sea, digamos, se podría decir que por usted fue que el bombardino tomó tanta acogida y por ustedes que ahora los intérpretes, digamos, como yo, como otros que están desarrollando en este instrumento, tienen cabida en estas agrupaciones. Pues eso es lo que dicen. Yo te quiero contar una anécdota. Hace mucho tiempo, hace tal vez unos 20 años, yo estaba en un club, el Club Campestre de Valledupar, con una Big Band y un 31 de diciembre, me acuerdo, y se me acerca un músico, una persona, y me dijo, maestro, ¿me puedo tomar una foto con usted? Dijo, claro que sí. Entonces empezamos a hablar y él me dijo, gracias a usted tengo trabajo. Yo pues me quedé sorprendido y yo, pero ¿cómo así? Yo no tengo empresa. Entonces yo no entendí lo que me dijo en el momento, pero después él me explicó y me dijo, mire, como usted ha grabado con todos los grupos vallenatos, entonces esos grupos necesitan un bombardino en vivo, alguien que toque el bombardino en vivo. Y yo estoy tocando con Iván Villazón gracias a todas las grabaciones que usted ha hecho con él. Entonces yo dije, wow, eso suena interesante. Y él me dice, es más, los músicos aquí de la región de Valledupar, sea trompetista, inclusive saxofonista, están aprendiendo a tocar bombardino porque ellos saben que si tocan bien este instrumento, tienen cabida un grupo vallenato y de esta forma salir al exterior. Entonces, todo esto, me dijo él, todo esto se debe a la labor que usted viene haciendo y desarrollando en las grabaciones con todos estos grupos. Yo digo, interesante la cosa. Y después me encontré con un famoso acordeonero y me dijo algo parecido. Me dijo, el vallenato con usted se dividió en dos, antes de Ramón Benítez y después de Ramón Benítez, porque usted ha hecho parte de, sin ser vallenato y sin tocar un instrumento vallenato, yo creo que usted es el que más ha grabado con todos los grupos vallenatos, que creo que nadie más lo ha hecho. Ha grabado con Diomedes, ha grabado con Los Zuletas, ha grabado con Jorge Oñate, ha grabado con Silvestre Dangond, ha grabado con Peter Mangarrés, con, ¿cómo que se llama? El que nombré era Iván Villazón, o sea, y todos los grupos. Entonces dice, yo no conozco otro músico que haya grabado con todos los grupos como lo ha hecho usted. Y dice, ve, o sea, son cosas que la gente te hace notar más, de pronto no es que tú lo tengas presente, ¿no? En mi caso ocurrió algo similar más. Yo únicamente interpretaba el bombardino y me llamaron a tocar a una orquesta, se llama la Orquesta Sanoa, yo soy de Boyacá. Entonces me llamaron a tocar únicamente los Sanoa Break, que eran como mosaicos pequeños de música colombiana, porque como ellos únicamente tocaban merengue. Y pues ahí fue donde yo surgí, digamos, en la industria tropical. Y a partir de eso, ellos me dijeron, ve, usted no toca trombón. Yo no tenía ni idea del trombón porque se me hacía muy complicado para la digitación. Y yo pues la verdad no. Y me convencieron, fue que me convencieron. Me dijeron, no, eso tiene la misma hojilla. Eso es lo que usted se ponga a pilo a estudiar y ya coge, le coge el tiro y ya. Y resulté yo tocando de planta en la orquesta. Entonces ya me contrataron fue porque yo tocaba los Sanoa Breaks y el plus, o sea, tocaba trombón en la orquesta y el plus era que tocaba yo los Sanoa Breaks, que eran los mosaicos de música colombiana. Mira lo interesante que es, o sea, entonces es bonito escuchar todo ese tipo de historias porque digamos que dice uno, cuán importante es todo lo que uno hace, o sea, uno no sabe cuánto puede repercutir, ¿verdad? O sea, todo lo que uno hace. Yo acabo de llegar de Medellín, de un seminario en el cual estaba dictando unas charlas y una noche un grupo de músicos armaron una banda grande para hacerme un pequeño reconocimiento y después del concierto se me subieron como 5 muchachos y de la región de Medellín y me decía, maestro, hace
tal vez menos de 10 años, no había bombardinos por acá. Y gracias a usted, nosotros nos enamoramos de este instrumento y somos sus discípulos a distancia. Escuchamos sus grabaciones y estamos pendientes de todas las cosas que usted publica. Y yo digo, ve qué interesante. Entonces dice, usted ha revolucionado la música en Colombia. Entonces yo digo, pues la verdad es que gracias a ustedes porque me hacen caer pues en cuenta de que hemos hecho algo por la historia de la música colombiana. No, la verdad es que su merced sí fomentó bastante la práctica de este instrumento. Por ejemplo, en el departamento de Boyacá son muy pocos los intérpretes que se animan a tocar el bombardino de una manera así tan virtuosa como su merced. O sea, de lanzar su enredo con la improvisación, puesto que es una tarea, pues, según ellos, según pues todos, ¿no? Yo también pienso que es una tarea muy compleja y es muy complejo asimilar, pues digamos que uno la vaya a embarrar, porque ese es el mío. Pero, Claro. pero ese miedo, digamos, a mí se me quitó ese miedo sacando todos y cada uno de los solos que su merced grababa, como los más conocidos como Ron para todo el mundo, como El Bailador, del Yo Arroyo el Cantinero, que ese sí es bien complicado. Como todos esos solos, eso es un estudio pero abrupto para adquirir esa capacidad. Sí, sí. Algo que he notado en los que han hecho esa tarea es que, o sea, veo que progresan rápidamente, ¿verdad? Se desarrollan muy rápido en el lenguaje de la improvisación. Y yo le he dicho, y la gente cree que yo lo digo por chiste. Yo digo, yo voy a tener que estudiar un poquito más a Ramón Benítez. ¿Por qué lo digo? Porque es que yo le digo a la gente, yo no, cuando a mí me llaman para grabar, yo no sé qué voy a grabar, ni en qué tono está, ni qué ritmo es, no me llaman con anticipación. Simplemente yo voy a grabar y como ya yo conozco ese lenguaje de la improvisación, pues yo miro el tono que es, cuántos compases son y empiezo a tocar y a grabar. Eso casi siempre queda de una, o sea, porque es un lenguaje como el hablar, ya hace parte de mi vida. Entonces, he podido notar que aquellos que me estudian utilizan muchas herramientas que yo he dejado plasmadas en las grabaciones, que yo no estudio. Entonces yo le estaba diciendo en estos días allá en Medellín a alguien, digo, voy a tener que estudiar a Ramón Benítez. Y lo decía en serio porque quiero empezar a escuchar mis solos y aprendérmelo, porque yo no me sé un solo. O sea, un solo de los tantos que he grabado, bueno, 2 solos me sé, porque estaba trabajando con Carlos Vives y tocábamos en vivo, entonces Carlos Vives quería que los solos fueran igualitos porque él me decía que todos se lo sabían tal cual como lo grabé. Entonces, 19 de noviembre lo tengo que hacer igualito y me lo tuve que aprender y me fue difícil. Y yo lo veo sencillo, pero es que como no tengo la costumbre de aprenderme mi solo después que grabo, pues digamos que no estoy pendiente de escuchar y eso. Entonces dije, voy a tratar de estudiar a Ramón Benítez, las grabaciones y también pues desarrollar esa figura, porque digamos que hay muchas figuras que se han vuelto institución en las improvisaciones de Bombardino y que yo no las tengo tan presentes porque yo vivo creando, improvisando y no estoy pendiente de hacer tal figura o otra figura. Y sí lo noto en aquellos que han hecho la tarea de transcribir los solos. Sí, esa sí es una tarea bastante ardua, descifrar cada fragmento. Bueno, la quinta pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo toma usted la improvisación? Como te dije en la respuesta anterior, para mí la improvisación es un lenguaje y como tal yo debo meterme en ese mundo. O sea, yo, gracias a los obstáculos que tenía cuando me inicié, eso para mí fue una oportunidad para desarrollar mi oído melódico y tener que aprenderme de oído las cosas, porque me dejaron pues muy incompleto
en los pocos estudios que recibí teóricos, pero eso no fue impedimento para yo desarrollarme como músico. En las bandas tradicionales de la costa, el oído melódico se desarrolla de una forma impresionante. Y eso pasó en mí. Entonces, en la música tradicional de las bandas, donde yo me nací, hay porros que en ese entonces tenían patrones de improvisaciones, la llamaría yo, del bombardino. O sea, el porro María Varilla, que es muy famoso allá, ya tenía un patrón preestablecido de improvisación. Los bombardinos casi que hacían todo ese patrón siempre. Fandango, un fandango que se llama Fandango Viejo, ellos hacían casi siempre lo mismo. Entonces son patrones que quedaron establecidos y yo me los aprendí. Pero después empecé a hacerle variaciones a esos solos. Y eso empezó a crear una riqueza musical en las bandas. Hacerle variaciones a los solos y ya no hacerlos tan marcados como las grabaciones que estaban. Que de ahí pues pienso yo que se desprende esos patrones de improvisación y de adornos sobre cada uno de estos temas tradicionales. Entonces eso me ayudó mucho a desarrollar el lenguaje de la improvisación, porque yo lo que más estudiaba era eso. Todo el día estaba con el bombardino registrando, por así decirlo, las diferentes tonalidades y creando, todo el tiempo creando. Pero obviamente que desarrolló una riqueza en mí melódica para las improvisaciones. Okay. O sea, su aprendizaje fue mucho más empírico que académico. Total. Después, obviamente, esa sed de yo, porque siempre he tenido una premisa: contento pero no conforme. Siempre he querido más. Entonces, después de tal vez 8 años de estar ya en la música, pues que pude viajar a Bogotá a comprarme un método, un arma, me acuerdo yo, y preguntarle a la gente que leía cómo se lee esto, enséñame esto. Después esa persona se iba, le preguntaba a otro, inquieto, y comprando libros y obviamente cuando tuve la oportunidad me fui a vivir a Barranquilla, estudié en la Universidad del Atlántico un semestre, después me fui para Bogotá a vivir y también estudié en la Sinfónica Juvenil por semestre con un maestro de trombón, pero siempre con ese deseo. Y aún es la hora en que también tengo ese deseo de estudiar, de buscar un maestro, siempre ambicionando mejorar. O sea, mi competencia no es con alguien más, sino conmigo mismo, de mejorar cada día, tanto en la improvisación como en todos los aspectos que rodean al músico. Bueno, ¿usted cuál considera que es el papel del bombardino en la Big Band? ¿Qué papel juega el bombardino en la Big Band? Bueno, como te decía hace un rato, digamos que las Big Band colombianas no tenían bombardino. O sea, las Big Band colombianas en una época obviamente no existía el bombardino. Eso empieza a darse con la orquesta de Juancho Torres, tal vez, no sé, año 2000, tal vez diría yo. Él empieza a grabar, ¿verdad?, formato Big Band, y empieza a introducir el bombardino, no solamente como improvisador, sino como con figuras obligadas dentro del mismo arreglo de la Big Band. Y eso empieza a impactar en Colombia, de tal forma que yo creo que todas las Big Band que yo he visto en Colombia tienen un bombardino, pues, o alguien que toca trombón y bombardino, porque en algún momento ese bombardino va a improvisar, o en algún momento ese bombardino va a ser una figura principal dentro de un arreglo. Entonces, hoy el papel del bombardino es muy importante. Y lo que tú me decías hace un ratico, los trombonistas en Colombia, o muchos trombonistas que tocan bombardino, saben que tienen una mejor oportunidad
que aquel que solamente toca trombón o que aquel que solamente toca bombardino. Porque van a ir a una big band y si tocan bombardino casi que es una entrada segura. Y si improvisan, pues obviamente más. Entonces, es importante el papel del bombardino en la big band hoy en día. Bueno, ¿qué relación cree usted que tiene la música colombiana, la del Caribe colombiano, por supuesto, con el jazz? O sea, para mí, el porro tradicional de nuestra querida costa colombiana tiene mucha similitud. Porque si nosotros vamos a las raíces del jazz, nos damos cuenta que el jazz, los temas tradicionales, digamos en New Orleans, que yo he tenido la oportunidad de estar allá, empieza el trompetista, por decirlo así, a tocar una melodía, y el trombonista va adornando, y eso pasa en el porro, en la música nuestra, más que todo en el porro, empieza el trompetista y el del bombardino va adornando, va enriqueciendo la figura de la trompeta. O sea, no van peleando, Sino o una sea, relación contrapuntística. una conversación maravillosa. El trompetista va haciendo su solo y el del bombardino va haciendo que se enriquezca más, va adornando esa figura. Y eso pasa en el jazz, en las raíces del jazz, sobre todo en New Orleans. Es bonito como esa conversación, el trompetista va haciendo la figura, el trombón y el clarinete va adornando esa figura y se siente y dice, wow, qué rico. Y hay una similitud impresionante entre estos dos ritmos. O sea, sería importante que esta cultura en Colombia prevalezca, ¿no? Para que de una u otra manera no se acabe y se pueda llevar a algo pues tan grande como lo ha sido el jazz. Es que, o sea, tiene que permanecer, porque, digamos, el músico improvisador se sigue enriqueciendo a través de estos espacios que se crean para vivir ese maravilloso lenguaje de la improvisación. Tiene que seguir. Me preocupa un poco que las nuevas generaciones, por tratar de mejorar un poco la estructura de un arreglo, se está perdiendo esa cosa tan bonita y tan sencilla como un diálogo entre una trompeta y un bombardino. Entonces hoy en día ya le hacen un arreglo a un porro tradicional y van todos los trompetas haciendo la misma figura y los bombardinos como que ya no van como que dibujando esa melodía alrededor del solo de trompeta. Y me preocupa un poco porque digamos que empieza a fallecer esa conversación que nace del que lleva una figura principal y el que va donando, pues que en este caso casi siempre es el bombardino, ¿no? Sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, Master, pues esas eran todas mis preguntas con respecto a la clase y pues muchas gracias por sus respuestas y de nuevo qué pena molestarlo. No, por favor, gracias por tenerme en cuenta y bueno, espero que esto haya sido de provecho para ti y para tus proyectos. Ya sabes que estoy aquí a la orden.